Pero en el año 2006 yo estaba estudiando en la universidad. Realmente yo estaba en la universidad por fotografía deportiva. Eso era lo mío. Yo jugaba fútbol en la universidad, tenía beca con la universidad jugando fútbol y yo tomaba fotos. Ese año, por ejemplo, 2006, creo que en ese mes, eso fue julio 2006. Y en junio, un mes antes, yo estaba en el estadio de los Titans de Nashville, tomando fotos en un partido de Estados Unidos-Marruecos antes del Mundial de Alemania 2006. Era un partido amistoso y yo estaba ahí, era lo mío, tomar fotografía deportiva. Pero había crecido en la iglesia, mi papá siendo un predicador, entonces yo sabía que tenía un vínculo yo con la iglesia, pero era, por decirlo así, yo era un miembro más, ¿ok? Aquí en Estados Unidos yo era un miembro, iba y me sentaba y de repente ayudaba en algo. Pero ese verano 2006 cambió un poco mi perspectiva y mi vida. ¿Por qué? Porque era la primera vez que yo llegué a Costa Rica después de estar aquí 6 años y llegué a una iglesia similar a nosotros, donde mi papá estaba trabajando, ya tenía a personas que estaban viniendo a la iglesia, pero estaba un poco solo mi papá, ¿ok? Ni siquiera tenía lo que nosotros tenemos aquí de ver así, personas que están trabajando y actuando y sirviendo. Mi papá estaba un poco solo y llegó este grupo de Estados Unidos a Costa Rica a servir en un trabajo misionero de una semana. Y cuando yo le pregunté a mi papá, y le dije, ¿y quiénes les van a traducir los sermones y todo eso? Y me dijo mi papá, Diego, no sé, yo solamente lo tengo a usted. Y yo nunca lo había hecho, yo nunca había traducido. Entonces, estas fotos que ustedes ven, yo ahí traduciendo, era mi primera vez, yo al frente traduciendo en una campaña, en un trabajo misionero, nunca lo había hecho. Y ese verano cambió mi vida porque comenzamos el grupo de jóvenes en esa iglesia en Costa Rica y fue la primera vez que yo lideré algo así, por decirlo de alguna manera, lideré. Y desde ese entonces, como que hubo un llamado, como que había una necesidad, algo que yo no anticipé, algo que yo no esperaba. Yo volví aquí a Estados Unidos y seguí un poco en el área de diseño gráfico y fotografía, estudiando, pero escogí una segunda carrera que era misiones bíblicas. Esa fue mi carrera y me gradué en una universidad cristiana con el título de misiones bíblicas. Pero antes de este viaje, yo no había anticipado eso. ¿Qué pasa con Nehemías capítulo 1? ¿Qué quiero hoy que veamos? Vamos a contestar dos preguntas. ¿Qué puedo demostrar yo como líder y qué puedo hacer yo como líder? Cuando usted ve la palabra líder, algunos de ustedes ya de una vez tal vez dijeron, esa lección no es para mí. Déjeme decirle algo. Usted muy posiblemente es ya un líder o una líder de algo. Lo primero que Dios nos puso líderes, y veo aquí a todos los hombres, y muchos ya están casados, uno está por casarse, ¿verdad? Pero muchos de nosotros ya con solo el hecho de ser esposos, somos líderes, o padres de familia, somos líderes. Usted tiene un liderazgo en su casa. Es más, se lo voy a poner así. Y yo espero que esto quede claro, tal vez nunca lo he dicho aquí. El líder espiritual en su familia no es el predicador de la iglesia, ¿ok? ¿Entienden eso? Es un concepto equivocado. El líder espiritual no es el predicador, un pastor. En su vida, en su familia, el líder espiritual es usted, soy yo. En mi casa, yo soy líder espiritual y en mi casa, Catherine es líder espiritual, no solo yo. Ella es una gran líder espiritual también para todos nosotros. No es solo el hombre, no soy solo yo. Ella ejerce el liderazgo.
Y en algún momento nosotros estamos tratando de enseñarle a un niño de 4 años, a Noah, y a un niño de 8 meses, Franco, ahí van para arriba, que ellos también van en algún momento a ejercer su liderazgo. Pero llega un momento en su vida donde a veces ese liderazgo despierta. Y hay a veces una necesidad que nos lleva a entenderlo de diferentes formas. Entonces, ¿qué puedo demostrar como líder? Es la primera pregunta. Y quiero contestarla con dos cosas. Tal vez no son cosas que usted ha escuchado de liderazgo, pero ¿qué puedo demostrar? Lo primero es, para mí, que me importan las demás personas. Si usted es líder en su familia, en su matrimonio, en su relación, etc. Pero también si usted ejerce algún tipo de liderazgo en la iglesia o de alguna forma, nada va a ser más fundamental para las personas a las que usted lidera que usted demuestre que esas personas a usted le importan. ¿Okay? Vamos a ver qué pasa con Nehemías. Dice, estas son las palabras de Nehemías, hijo de Jacalías, en el mes de Quisleu del año 20, estando yo en la ciudad de Susa. Llegó Hananí, uno de mis hermanos, junto con algunos hombres de Judá. Entonces pregunté por el resto de los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Hace esta pregunta Nehemías: ¿qué pasó con estos judíos? Y ellos me respondieron: los que se libraron del destierro y se quedaron en la provincia están enfrentando una gran calamidad y humillación. La muralla de Jerusalén sigue derribada, con sus puertas consumidas por el fuego. Lo primero que hace Nehemías en lo que leemos de él es que pregunta por los demás. Nehemías era el copero del rey. Y el copero era la persona que probaba el vino del rey para ver si estaba envenenado. Y por ende, si él probaba el vino, el pan o algo de la comida del rey y eso tenía un veneno, el copero moría primero y salvaba al rey. Y a la hora de morir, lo que hacían era sustituirlo. Se lo llevaban a enterrar y contrataban a otro copero. Era como decir el guardaespaldas del rey. Hoy en día tenemos la idea de guardaespaldas, porque a la gente tal vez se le mata más con un disparo, pero en aquel tiempo era más por medio de veneno, y así se mataban a los reyes. Hay una frase que quedó plasmada y lleva más de 100 años esta frase. Es de un expresidente de aquí, de los Estados Unidos, y él dijo lo siguiente. Dijo en inglés: people don't care how much you know until they know how much you care. En español la traducimos así: a la gente no le importa cuánto sabes hasta que sabe cuánto te importan. Y eso tenemos que aplicarlo en nuestras vidas. Usted puede ser la persona que más sabe cómo ser esposo o esposa, que a su esposo o esposa no le va a importar cuánto usted sabe si usted no le importa esa persona. Lo mismo pasa a los padres. A sus hijos no les va a importar cuánto usted les diga te amo, sino que lo demuestre. A sus hijos no les va a importar que usted le diga: vea todo lo que hago por usted, hasta que usted lo demuestre. Y lo mismo pasa en la iglesia. Yo tal vez, no sé, ya será una cuestión de ustedes. Ustedes son los que juzgan qué tipo de líder soy. Pero aquí todos tenemos algún tipo de liderazgo que desarrollar. Y esto fue una lección que en mis primeros años de liderazgo en la iglesia, a pesar de haber tenido ese llamado como Nehemías, a pesar de haber visto una necesidad y haber comenzado, por mucho tiempo no supe lo que esto significaba. Me enfrasqué en: tengo que conocer, tengo que demostrar que conozco. Pasaba al frente, trataba de enseñar cosas como: uy, qué interesante eso que nos enseñó, porque según yo tenía la idea equivocada de que tenía que saber mucho para poder enseñar. Pero no hay nada más importante en el liderazgo que
a usted le importen los demás. Es algo que enseñó Jesús. Y lo número 2, de qué demostrar como líder, es que tengo empatía por los demás. Eso tal vez va relacionado a lo primero, que me importan las demás personas, pero tener empatía. Dice el versículo 4 que al escuchar esto, Nehemías dice, me senté a llorar, hice duelo por algunos días, ayuné y oré al Dios del cielo. Hermanos, Nehemías no tenía que sentirse así porque él no estaba pasando lo que los otros judíos sí estaban pasando. Él nada más hace la pregunta. Cuando él escucha que ellos están sufriendo, él tiene empatía por ellos. ¿Qué significa tener empatía? Significa ponerse en los zapatos de la otra persona, tratar de sentir lo que la otra persona está sintiendo, tener empatía. Una de las cosas que yo aprendí cuando recién me casé hace 12 años con mi esposa Catherine fue que yo pensé que yo sabía qué era empatía, hasta que comencé a contestarle cosas a Catherine que le demostraban que no tenía empatía. Y nosotros cumplimos esta semana 12 años de aniversario y hasta el día de hoy sigo trabajando en eso. Y una de las cosas donde más demostraba mi falta de empatía era cuando ella se sentía mal por algo, por lo que sea. Y yo le decía, ya no piense en eso. Yo creo que es una de las peores cosas que usted le puede contestar como esposo o esposa a la otra persona. Ya deja de preocuparte por eso, ya no pienses en eso. ¿Por qué? Porque me di cuenta que ella realmente en ningún momento está esperando ese tipo de respuesta. Ella quiere ser escuchada, ella quiere que yo por lo menos intente ponerme en los zapatos. Hermanos, si les voy a decir la verdad y les voy a decir un secreto, cuesta mucho entender a la otra persona. No se trata de entender. Hay gente y hay hombres que a veces han venido a mí en mi experiencia y a veces buscan algún tipo de consejería y me han dicho, es que no la entiendo. Y yo le digo, ¿y por qué rayos trata de entenderla? No trate, o sea, no tiene que entenderla, sino demostrar que usted está tratando de escucharla y entenderla. Y el maestro de todo esto fue Jesús. Jesús tuvo empatía por todos. Por ejemplo, Jesús vio a mujeres y señoras, en algún momento, creo que en Lucas 7, Jesús ve a una viuda que va a enterrar a su hijo. Y Jesús lloró. ¿Qué pasa con eso? Usted me va a decir, Jesús no era mujer, Jesús no tenía hijos, Jesús no era viuda. Ninguna de esas tres cosas calificaban a Jesús para entenderla. Pero Jesús se puso en los zapatos de ella, tuvo empatía por ella. Y nosotros como líderes en nuestras casas, en nuestras familias o aquí en la iglesia, en algo espiritual, nosotros podemos tener empatía. Jesús dijo esto en el Sermón del Monte. Mateo capítulo 7, versículo 12, Jesús dijo, así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. Nosotros llamamos a esto la regla de oro. Como yo quiero que usted me trate, yo lo voy a tratar. Entonces, cuando demostramos empatía, yo tal vez no entiendo la situación por la que usted está. Yo tal vez no estoy en sus zapatos experimentando lo mismo que usted está experimentando. Pero si yo tengo un poquito de empatía, yo voy a tratar de ponerme en sus zapatos y voy a demostrar que quiero ayudar y que usted va a sentir eso. ¿Por qué? Porque es lo que Jesús dice que debemos hacer. Porque a la hora de la llegada, en algún momento, yo también voy a estar mal. Yo he estado mal y yo voy a querer que usted me ayude tratando de ponerse en mis zapatos. Y esta es la ley de la regla de oro. Entonces, la pregunta número 2 hoy es, ¿qué puedo hacer como líder? ¿Qué puedo hacer como líder? Ahora sí, ya de demostrar como líder, ¿qué voy a hacer como líder? Y hay 4 cosas que demuestra aquí Nehemías. Número 1, representar al pueblo. Número 1, vamos a representar al pueblo. Si usted entiende esto del liderazgo espiritual, es algo muy importante. Yo en mi trabajo, yo represento esta iglesia. No solo a ustedes en español, yo represento a la iglesia también en inglés. Tengo a mis jefes de aquí de la iglesia,
Pero hermanos, la única persona contratada en esta iglesia es o soy yo. En ambos casos, en español o en inglés, soy la única persona contratada. Entonces, ¿qué pasa? Yo represento a la iglesia desde un punto de vista de empleo, pero cuando entendemos que representamos a Dios y que representamos a su pueblo, que el hecho de que nos hacemos llamar cristianos, hijos de Dios, tiene algo más. No es yo voy a una iglesia donde el que representa a la iglesia es Diego. Yo también en mi diario vivir represento a la iglesia. ¿Qué pasa con Nehemías? Dice que él oró y le dijo esto a Dios: Señor, Dios del cielo, grande y temible, que cumples el pacto y eres fiel con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Te suplico que me prestes atención y que fijes tus ojos. Aquí viene la parte donde Nehemías él representa al pueblo. Dice: en este siervo tuyo que día y noche ora en favor de tu pueblo Israel. Yo no sé usted cómo ora. Yo no sé si usted ora o no, pero esta semana me di cuenta que muchos de ustedes oran, porque muchos de ustedes me dijeron: Diego, estamos orando por Noah. Y les agradezco. Ahí es donde uno realmente, yo creo que se siente amado, se siente que lo quieren cuando las personas le dicen: Diego, estamos con usted, con Noah. Noah no estaba tal vez en un peligro inminente de su vida, pero sí era un poquito preocupante, ¿verdad? Y algunos de ustedes han tenido niños así. Yancy también tuvo a la niña en el hospital esta semana, ahora me estuvo diciendo. Y cuando usted tiene un niño, una niña, a un hijo, una hija en el hospital, usted necesita algún tipo de apoyo, ¿ok? Que alguien le diga: estoy con usted. En este caso, Nehemías ora, nada tiene que ver con algo que él está pasando. Él ora a Dios en favor del pueblo. O sea, ¿qué tipo de líder no está pidiendo para que Dios lo cuide cada vez que toma la copa del rey? No está pidiendo por él y su familia para algo nuevo, algo mejor. Él está pidiendo en favor del pueblo. Nosotros representamos al pueblo. Si usted en algún momento va a pasar de donde está ahorita y va a tener más responsabilidad o más liderazgo espiritual y con el pueblo, eso es algo muy importante. Yo represento al pueblo de Dios. Número 2, comunicar el mensaje de Dios. Esto no significa que usted tiene que pararse aquí al frente a hablar, sino es muy importante entender y conocer el mensaje de Dios. Hermanos, al día de hoy yo ya tengo 40 años. Como les digo, crecí en la iglesia. Hace 19 años fue eso, del 2006, donde yo tuve como un despertar y Dios me estaba llamando a liderar en algo en lo que yo nunca había liderado y no estaba preparado para eso. Hermanos, pero hasta el día de hoy sigo viendo cosas diferentes donde digo: wow, ahora sí veo la luz de Dios, del mensaje de Dios en lo que quiere para nosotros. El otro día Catherine y yo estábamos leyendo un libro, se los recomiendo, también está en español, lo estábamos leyendo en inglés, originalmente es en inglés, pero está traducido. El Dios pródigo. Si pueden lo buscan, lo compran, es bien pequeñito, está en Amazon, nosotros lo tenemos en inglés y lo estábamos leyendo, ahí estábamos en la casa, leímos un capítulo y leímos otro capítulo. Yo ya lo he leído, pero ahora lo estoy leyendo con Catherine. Hermanos, cada vez que yo lo leo, tiene toda la historia de Lucas 15, el hijo pródigo, ¿ok? Pero en una aplicación diferente. Algo que yo nunca había escuchado, algo que yo nunca había leído. Vamos, tal vez es uno de los capítulos que yo más he predicado en mi vida. Lucas 15 tiene la moneda perdida, la oveja perdida y el hijo pródigo. Pero el enfoque del hijo pródigo en este libro es increíble.
y conocer el mensaje y poderlo comunicar, hermanos, es una bendición. Muchos de ustedes, como les repito, muchos de ustedes tal vez en algún momento van a sentir que el líder espiritual en sus vidas, en sus familias, es una persona contratada para ser un ministro como yo. Pero ustedes son los líderes espirituales en sus vidas y en sus familias. Entonces, conocer un poco, no tiene que graduarse tal vez con un título, pero conocer de la palabra de Dios qué es lo que Dios quiere y poder diferenciar entre lo que el mundo nos dice de lo que Dios quiere y realmente saber qué es lo que Dios quiere es un beneficio tremendo. ¿Qué pasa con Nehemías? Dice, confieso, esa palabra es muy importante, confieso que hemos pecado. Todos hemos pecado. Hermanos, para poder tener tal declaración, Nehemías tenía que conocer qué era un pecado y qué realmente ofendía a Dios. Y por eso él dice, te hemos ofendido y nos hemos corrompido mucho. Y en resumen, hemos desobedecido los mandamientos, estatutos y leyes que tú mismo diste a tu siervo Moisés. Hermanos, ese es el tipo de líder que yo quiero tener en mi vida. No uno que me dice que estoy haciendo mal, sino uno que realmente sabe. Que el pueblo no sabía, el pueblo, hermanos, no sabía que estaba ofendiendo a Dios. No sabía que estaba desobedeciendo a Dios. Y llegó un líder y les dijo, esto es lo que está pasando. Vamos a orar a Dios, vamos a pedir perdón porque estamos ofendiendo a Dios. ¿Pero cómo? Porque conozco las escrituras, conozco la Biblia. Y aquí hay algo muy puntual. Él mismo dice, las leyes que tú mismo diste a Moisés, Nehemías conocía. Número 3, motivar a los demás. Algo de un líder que debe ser pues una realidad es que un líder va a tener a alguien siguiendo. Ustedes son líderes en sus casas. Yo veo aquí a muchas madres. Sus hijos los van a seguir. Me he dado cuenta de esto. Hay más posibilidades de que mis hijos sigan a Catherine que me sigan a mí. Es la realidad. Y no me ofende. Hermanos, mi esposa invierte más tiempo con mis hijos. Lo normal es que niños tengan la tendencia a seguir los pasos de la madre, por lo menos en los primeros años de su vida. Creo que profesionalmente se dice que por lo menos hasta los 6 años, eso es muy puntual. Y yo tengo, obviamente, mucha influencia en mis hijos. Cosas que yo digo, ellos repiten, etc. Ellos me van a seguir, pero van a seguir a Catherine mucho. Yo los veo a ustedes y yo sé que sus hijos los siguen y sus hijos repiten cosas que ustedes dicen, hacen cosas que ustedes hacen, comen las cosas que ustedes comen o que les permiten a ellos comer. Ustedes son líderes. En la parte espiritual pasa lo mismo. Usted puede motivar a los demás a hacer algo y a veces usted está motivando a las personas sin darse cuenta. Vean esas palabras de Nehemías en medio de la oración. Le dice, recuerda a Dios, te suplico lo que dijiste a tu siervo Moisés. Si ustedes son infieles, yo los dispersaré entre las naciones. Pero si se vuelven a mí, obedecen y ponen en práctica mis mandamientos, aunque hayan sido llevados al lugar más apartado del mundo, dice, yo los recogeré y los haré volver al lugar que escoja como residencia de mi nombre. Ellos son tus siervos y tu pueblo, al cual redimiste con gran despliegue de fuerza y poder. Y termina la oración Nehemías diciendo, Señor, te suplico que escuches nuestra oración, pues somos tus siervos. Somos tus siervos y nos complacemos en honrar tu nombre. Hermanos, esas palabras de Nehemías, aquellos que lo escucharon orar y decir, somos tus siervos, somos tu pueblo. Recuerda a Dios, ¿quiénes somos? Somos tuyos. Ese es el tipo de líder que motiva a los demás, que contagia a los demás. Algunos les dicen en inglés,
el que barniza. No entiendo todavía por qué se le llama así, el que barniza. ¿Ustedes saben qué es barniz? Se le pone aquí a una mesa un barniz. Y en inglés se usa esa palabra, galvanizer. Y es aquella persona que puede reclutar a los demás para hacer algo. Y he escuchado esa palabra recientemente en las últimas semanas y me llamó mucho la atención. Este es Nehemías. Nadie, hasta el momento, nadie le dijo a Nehemías, usted tiene que construir la muralla. Ni siquiera Dios no vino a Nehemías, Dios no le dijo a Nehemías, usted tiene que construir la muralla de Jerusalén. Ahora Nehemías está hablando con Dios y Nehemías mismo se está poniendo en una posición donde va a liderar el pueblo, y lo que vamos a ver en el resto del libro es Nehemías liderando la construcción de esa muralla del pueblo de Israel en Jerusalén. Él motivaba a los demás. Yo veo aquí muchos de ustedes, personas que tienen esa habilidad y a veces no lo saben. Hablaba yo con un grupo de personas hace poco y hicimos una dinámica donde cada uno decíamos una fortaleza de los demás. Y una de esas fortalezas fue dicha de una de las personas que estábamos en el grupo. Y dijimos, usted motiva. Y la persona dijo, yo motivo, no lo creo. Y todos dijimos en el salón, sí, usted motiva, usted nos motiva. La persona no se da cuenta. A veces usted no sabe cuánto usted motiva a otros. Pero muchos de ustedes que yo veo aquí tienen esa habilidad, tienen ese poder, motivar a los demás. Quiero terminar con la número 4, que es algo que tal vez ustedes van a decir, esta no tiene nada que ver con las demás. Y es por eso, porque no tiene nada que ver, pero es muy importante. Quiero que se vaya con esta número 4. ¿Qué puedo hacer como líder? Y esta vez mi recomendación más grande. Cuidarme a mí mismo. Como líder, Nehemías demuestra esto. Termina la oración Nehemías de esta manera y dice, y te pido que a este siervo tuyo le concedas tener éxito y ganarse el favor de este hombre. ¿De quién? Del rey. ¿Por qué? Es para quien trabajo. En aquel tiempo yo era copero del rey. Así termina el capítulo 1 de Nehemías y nos dice quién era. Yo era copero del rey. ¿Cómo una persona, siendo copero del rey, siendo aquel que prueba su vino, que tiene ese trabajo, que tiene que quedarse en el palacio, cómo él va a lograr liderar al pueblo en construir la muralla? ¿Cómo? Y por eso él ora. Yo quiero hacer algo. Tal vez usted en su vida, tal vez usted en algún momento ha dicho, yo quiero servir a Dios, yo quiero hacer algo, yo veo la necesidad, yo necesito hacer algo. Y tal vez usted lo ha sentido y tal vez usted lo ha visto. Es más, tal vez usted en algún momento sirvió de alguna forma y usted dice, ya no lo estoy haciendo, ¿cómo puedo volver a eso? Ese es el problema, el predicamento de Nehemías. ¿Cómo va a liderar el pueblo si él mismo es copero del rey? De un rey que no es un rey que representa a Dios. Él pide lograr tener éxito. Dice, y ganarse el favor del rey. Hermanos, Jesús mismo practicó el cuidado propio. Jesús tomó tiempo para cuidarse él. Muchas veces él envió a los apóstoles y él se quedó. Jesús tomaba tiempo para orar a solas. Jesús tomaba tiempo para descansar. Su gran invitación de Mateo 11 es, vengan a mí y encontrarán descanso.
Una de las mejores recomendaciones que yo le puedo dar a cualquiera que quiere servir en la iglesia, a cualquiera que quiere tener una relación con Dios, a cualquiera que quiere servir para Dios es: cuídese a usted mismo. Recuerdo las palabras de Pablo a Timoteo cuando le dijo: ten cuidado de ti mismo. Cuídate. Y que ese cuidado no significa no hagas nada. Ese cuidado no significa sea un vago, un vagabundo, no haga nada. Pero cuídese, cuide su vida, cuídese a usted mismo. ¿Qué puedo demostrar como líder? Que me importan los demás, que tengo empatía por las demás personas. ¿Qué puedo hacer como líder? Representar al pueblo. Usted representa al pueblo. Comunicar el mensaje. Para comunicar el mensaje, aprenda cuál es el mensaje. Y usted está aquí aprendiendo. Entre más aprenda, hay que ponerlo en práctica para poder transmitir ese mensaje a las demás personas. Número 3, motivar a los demás. Usted tiene esa habilidad, usted tiene el poder de motivar a las demás personas. Y número 4, no olvide en todo lo que usted hace, cuidarse a usted mismo. Cuídese. El diablo no está feliz que usted quiere servir a Dios. El diablo no está feliz que usted quiere liderar de alguna forma o que usted ya está liderando. Hay personas en su vida que no están felices. Tal vez no están felices que usted está aquí. Hay personas en su vida que tal vez hoy están felices que usted está aquí y en algún momento en el futuro tal vez no lo van a estar. Y esto le va a traer a usted cansancio, a veces emocional. A veces nos hemos sentido cansados emocionalmente. Hemos estado pasando por etapas de algún sentimiento, de alguna emoción que nos afectan. Hemos tenido experiencias, hemos perdido seres queridos, hemos pasado por cosas, hemos perdido cosas en esta vida que a veces nos hacen querer decir: mejor no voy a liderar, mejor no voy a hacer lo que Dios quiere que yo haga. Así que cuídese a usted mismo. Gracias por su atención. Espero que esta lección tenga aplicación en su vida, así como lo tiene en la mía. Que Dios les bendiga.